Hola y bienvenidos nuevamente a otro video más del canal, y lo que nos reúne esta vez es otra crítica, pero esta vez analizaré una saga completa. La ocasión anterior yo y Criticlord analizamos la saga de Halloween, y esta vez como no podía faltar, me dedicaré a criticar cada una de las películas de Chucky con sus respectivas curiosidades, y mencionar cuál es la mejor o la peor según mi opinión. Lo que comenzó todo fue obviamente Child's Play, o por su traducción Chucky el muñeco diabólico. Estrenada en el año 1988, y protagonizada por Alex Vincent, había causado mucho impacto en su época de lanzamiento. ¡Y estúpida puta asquerosa! ¡Deja ya de joderme! La historia nos presenta a un asesino llamado Charles Lee Ray, quien tras ser perseguido por la policía consigue transferir su alma a un muñeco, con un ritual de magia vudú. Después se descubre que es el cumpleaños de un niño llamado Andy, quien se convertiría en el protagonista. La madre consigue comprarle un muñeco buen chico, que más tarde se descubriría que está poseído por el alma de Charles. Más tarde comienza una serie de asesinatos sospechosos, de los cuales se culpa a Andy Barclay, debido a que su historia del muñeco no era creíble. La madre de Andy descubre que tal vez su hijo esté diciendo la verdad después de todo, y comienza una persecución. Chucky se entera que tiene que transferir su alma a un cuerpo humano, precisamente a quien le reveló su verdadera identidad. Chucky empieza con la búsqueda de Andy, para hacerle el ritual y cambiar su cuerpo con él. Más tarde llegaría el detective con la madre de Andy, para impedir que Charles cambie de cuerpos, y una nueva persecución continua. Finalmente le disparan a Chucky en el corazón, acabando con su vida. ¡Vamos a todos! ¡El corazón! ¡Dispárele al corazón! Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? En mi opinión, una de las mejores de la saga sin duda, mas no la mejor de todas. Es una muy buena manera de comenzar una franquicia de terror, y gracias a esta película es que Chucky se ha convertido en un asesino reconocible. Para empezar, el concepto y la trama que maneja al menos esta primera entrega, es bastante original y funciona de manera perfecta para cualquier película slasher. Manejan muy bien el concepto de los rituales vudú, y también en la forma en la que se llevan a cabo las muertes, y los movimientos faciales de Chucky están muy bien logrados. Y es que cada uno de los personajes contribuye a que se desarrolle muy bien la historia, y no se hace para nada aburrida ni larga. Pero una de las cosas negativas que tiene esta primera cinta, es el hecho de que no se conoce nada sobre los crímenes de Charles, y no se explica desde un principio cuáles fueron sus víctimas. Si bien, en La maldición de Chucky se nos explica todo eso, de igual manera nos lo pudieron haber mostrado en la primera película, y no esperarse unos 25 años para explicarlo. Otra cosa negativa es que no tiene tantas muertes, solamente son 4 en total. Esto se debe a que desde un principio no estaba planeada como un slasher, sino como una cinta de terror clásica, así que es por eso que no hay tantas muertes, y la víctima principal es un niño. Pero en cuanto a todo lo demás, es muy buena, y muy pocas entregas posteriores lograron llegar a esa calidad. Un dato curioso es que esta película primero estaba planeada como una comedia, y trataría sobre cómo la industria de los muñecos manipulan a los niños. Esa había sido la idea original, pero después fue pasando por varias versiones. Una de ellas tenía la idea de que los muñecos tuvieran sangre artificial, y que sangrarían si son lastimados. Después Andy haría un pacto de sangre con el muñeco, para que después cobre vida y empiece a asesinar a todas las personas que le hicieron daño. Poco después la idea fue desechada, al igual que el nombre que se tenía pensado, pues se tenía pensado el nombre de Baterías no incluidas, pero se estaba produciendo otra película bajo el mismo título.
La segunda película saldría en el año de 1990, y regresaría Alex Vincent para interpretar a Andy, y de esta parte hay muchos datos curiosos que decir, así que haré un análisis. Empieza con una reconstrucción del muñeco, y dándonos a entender que Andy está en adopción. Se explica también que los policías negaron toda la evidencia de lo acontecido con Chucky, y la madre de Andy apoya su versión, quedando bajo observación psiquiátrica. Mientras tanto, una familia adopta a Andy. Chucky logra llegar a la casa, y se encuentra con un muñeco buen chico, el cual destruye y lo entierra, para hacerse pasar por él. Andy se da cuenta de que el muñeco es el mismo que lo había aterrorizado a los 6 años, pero es demasiado tarde. Chucky poco a poco se va convirtiendo en humano, y comienza una masacre en el intento de cambiar de cuerpo, y Andy consigue la ayuda de su hermana adoptiva para terminar con Chucky. Yo considero a esta la mejor de todas, y es hasta ahora la preferida por los fans. La diferencia de esta y la primera parte, es que esta pretende ser más divertida, mostrar más muertes, y son estas mucho más explícitas. Al ser una secuela es muy decente, y lleva una buena continuidad con la anterior, y es muy realista con los acontecimientos que ocurren después de la primera, excepto por la reconstrucción de Chucky, pues se me hace un poco forzado. Otra cosa destacable es que nos muestran a un Chucky más sanguinario, más agresivo e ingenioso. Además, si tenemos en cuenta que Andy ya sabe que es perseguido y sabe las intenciones del muñeco, esta película nos proporciona más persecuciones, y más escenas de tensión. Otra cosa que hace a Chucky 2 muy buena, es que tiene más profundidad en sus personajes, algunos que quieres ver morir con solo verlos, y otros que están muy bien utilizados. En cuanto a la personalidad de Chucky, este es más gracioso que en la parte 1, y en la mayor parte de la película lo vemos haciendo chistes a la hora de matar. Esto es un punto positivo, pues de esa manera se hace entretenido. Y por supuesto hay que mencionar que esta se acerca más a un slasher que a una película de terror clásica, y esto por las escenas brutales que vemos desde el inicio, y en esta entrega Chucky sufre más, se arranca la mano, le clavan cabello artificial, le amputan las piernas, y lo queman con plástico caliente. En fin. Yo creo que hasta ahora es la que he visto más veces, y mi preferida sin duda. Claro que no es una película perfecta, pues tiene varias cosas que no me agradaron. Por ejemplo, se supone que la madre de Andy está internada, pero la verdad hubiera querido saber más sobre ese personaje, y la razón por la que no llegó a salir en esta peli es porque realmente nadie del elenco original quiso regresar, salvo Andy y el actor que hace la voz de Chucky. La 3 vendría saliendo un año después, en 1991, debido a que Don Mancini fue presionado para escribir el guión. Esta ocasión Chucky regresa porque su sangre fue mezclada con el plástico que es utilizado para crear los muñecos, y así reviviendo el alma de Charles. Como dato curioso, en esta película se pretendía que de la mezcla de sangre salieran varios Chuckys, y así formarían algo parecido a un ejército. Esto finalmente fue cancelado, por razones de presupuesto, pero Don Mancini no se iba a quedar con las ganas de meter a varios muñecos en una sola película. En fin, descubrimos que Andy está ahora en una academia militar, y obviamente Chucky va a perseguirlo. Pero lo que hace a esta película diferente a las dos anteriores, es que en esta vez el cuerpo que quiere tomar Chucky es el de Tyler, o también conocido como el hijo del cubano.
Así que Andy tratará de impedir que Chucky cambie de cuerpos con Tyler. Alright, kid. Fun's over. Where the hell's Andy? Para no hacer este video más largo, haré directamente mi opinión de la cinta. Al parecer para muchos esta es una de las peores, pero para mi gusto personal esta película me termina pareciendo una de mis favoritas. Para empezar, esta es muy variada, pues el escenario de la Academia Militar es bastante original, y según yo es el único slasher que ha tomado este escenario para una de sus películas. Además, la víctima principal ahora es el hijo del cubano, por lo que yo considero que es un punto positivo. Esto para que la trama no se haga más repetitiva. So, what's your name, kid? También otra cosa que me gusta es el final de los más épicos de la saga de Chucky, teniendo en cuenta todos los demás, y por supuesto que la muerte de Chucky que vemos al final, es bastante épico. En mi opinión es la mejor muerte que ha sufrido el personaje, y los efectos especiales de esta escena se ven bastante decentes. Pero pasemos a lo malo que tiene esta entrega. Para empezar, el hecho de revivir a Chucky mediante su sangre, sigue siendo muy forzado. Otra cosa es que las muertes son muy flojas, claro que hago una excepción de la muerte del final. Pero en lo que cabe no hay ninguna otra escena que me haya sorprendido, y ninguna de estas es visualmente explícita. La mayor parte del tiempo se la pasan presentándonos personajes que no van a aportar ni mergas a la trama, y finalmente el escenario de la escuela militar está desaprovechado. ¡Oh, ni merga! Pero como les digo, no deja de ser una película más de Chucky, y no la considero mala. En mi opinión personal, yo pondría a esta entrega como una de las mejores, por lo que su calificación final es un 7.9. Esta llega a estar a la altura de Cult of Chucky, una entrega regular tirándole a buena. Y bueno, sé que les había dicho que hablaría de todas las de la saga, pero me acuerdo que había hecho anteriormente la crítica de Cult of Chucky y La Maldición, por lo que decido dejar hasta aquí el video, y próximamente hablar de las dos entregas que me falta, las cuales son La novia de Chucky, y El hijo de Chucky. Las demás reseñas se las estaré dejando en la descripción, y de igual manera les voy a dejar accesos directos en el video. Yo me despido, y hasta muy pronto.